¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí a su muy querido canal de Derecha Mexicana y el día de hoy estaremos hablando acerca del polémico tema de los fact-checkers. Miren, en el pasado el flujo de la información fue sumamente lento. Imprimir libros llevaba meses, semanas, etcétera. Enviar una carta suponía esperar una cantidad considerable de días, si no es que semanas, para obtener una respuesta. Y los medios de comunicación eran bastante escasos y solo unos pocos podían darse el lujo de acceder a información de buena calidad. Esto fue así durante mucho tiempo, pero pues todo cambió con la llegada del internet, la telefonía, la fibra óptica, etcétera y demás, ¿verdad? Ahora, un mensaje literalmente en estos tiempos, algo que queramos transmitir, puede dar la vuelta a la Tierra en cuestión de milisegundos. Podemos saber en tiempo real lo que ocurre en zonas distantes como China o Australia y poseemos en nuestros dispositivos móviles el acceso a cantidades estratosféricas de datos, a nivel que incluso hoy en día cualquier ciudadano con acceso a Internet posee mayor acceso al conocimiento y de manera gratuita, o al menos de bajo costo, que los antiguos reyes de la Edad Media o incluso el renacentismo. Se ha cumplido lo que en su momento dijo por ahí el eminente escritor e investigador Isaac Asimov allá en 1988, entrevistado por Bill Moyers, y cito: una vez que tengamos conexiones de computadora en cada casa, cada una de ellas conectada a enormes bibliotecas donde cualquiera pueda acceder a cualquier pregunta y obtener respuestas y referencias de algún tema que te tenga interesado desde niño. No importará lo que digan los demás, porque es en lo que tú estás interesado. Es decir, en el pasado alguien podría imaginarse pues nuestro presente como una sociedad de intelectuales, de filósofos, de grandes pensadores, una sociedad en donde el conocimiento fluyera a raudales, se supone, que nos llevaría a un mundo en el que los ciudadanos fueran más críticos y exigentes, tanto consigo mismos como con sus respectivos gobiernos. Un mundo en el que todos pensaran y se cuestionaran y como tal emitieran una sana crítica. Pero lamentablemente la realidad no se le acerca ni en lo más mínimo, porque pues este utópico sueño quedó en eso, en utopía. Solo basta con ver la cantidad de horas que la gente desperdicia en entretenimiento basura, una sociedad que se ha vuelto característica por hacer famosa a gente como Bad Bunny, o la inmensa cantidad de youtubers que literalmente se dedican a generar porquería, gente que solamente genera un contenido decadente, vomitivo, donde reina solamente el chisme, el amarillismo, el infantilismo. Sin lugar a dudas es una sociedad que, seamos sinceros, merece caer en el olvido. Por lo que esta epidemia de basura, pues se le suma también ahora, se le ha sumado otro aspecto nunca antes visto en la historia de la humanidad, el tema de la infodemia, que podríamos definir como el exceso de información, ya que si en el pasado podías aumentar tus conocimientos mediante el cultivo de la lectura, la lógica, etc., ahora uno debe ser capaz de discernir qué ignoramos y qué consideramos. Así que primero tenemos que entender que siempre ha sido el sueño de los poderosos poseer la capacidad de controlar el discurso. Los relatos solo se construyen o derriban reinos y civilizaciones, ya que mientras la ciencia y la tecnología nos pueden decir el cómo sucede algo, solo el relato puede darnos el por qué o para qué. Solo mediante el eficiente uso del relato, pues podemos construir, podemos armar una sociedad y por ende una civilización, ya que a través de esto se puede mantener la unidad y avanzar de una manera hasta cierto punto uniforme, por los que aquellos que controlen el discurso y el relato podrán controlarlo todo. Por tal motivo hay que reconocer que ningún medio es neutral. Todos tienen propietarios y accionistas que esperan obtener un beneficio económico. Como tal, se espera o se cree que no podemos organizarnos en más allá de 50 a 250 personas. A partir de aquí ya empiezan las diferencias, por lo que para poder armar una sociedad de miles, cientos de miles o incluso millones de personas hay que tener un relato, un discurso único. Esto me recuerda a lo que en su momento hizo Porfirio Díaz en México, el cual estandarizó un discurso de independencia, un discurso de nación y hasta cierto punto unificó ciertos elementos para darnos lo que hoy conocemos como la nación mexicana, siendo entre sus elementos más característicos los famosos lábaros patrios, que es la bandera, el escudo y el himno nacional.
Por otro lado, otro de los principales actores que estuvo activamente involucrado en la construcción del relato que hoy conocemos como México fue el infame Partido Revolucionario Institucional, PRI, quien gobernó el país por más de 70 años y que a su vez durante mucho tiempo supo vendernos muy buenos mitos. El mito de Miguel Hidalgo como padre de la patria, el mito de Porfirio Díaz como un terrible dictador, que por cierto, no decimos que haya sido pues una perita en dulce o que haya sido alguien completamente bueno, sino que en su momento también nos vendieron la revolución como un acto el cual liberó a México y no nos dicen que realmente la revolución pues lamentablemente nos costó tan cara o incluso peor de lo que fue en su momento el porfiriato, en cuanto a muertes y demás. Ahora, hay que reconocer esto, ninguno de los grandes medios tiene como prioridad decir la verdad, porque la verdad, pues lamentablemente no sirve al lucro, sino que su simple objetivo como tal es este, las ganancias. Solo basta con echar un ojo aquí en Occidente, en Europa, la comunicación se distribuye mediante las compañías RTL Group, SEME, Modern Times Group y Sanoma. En 19 países europeos, las 4 citadas multinacionales son los 4 primeros puntos o grupos de referencia y en otros 17 se encuentran entre los principales. Pan European Broadcasters opera como una marca y sus componentes tienen base en Estados Unidos. Entre esos grupos, como tal, están Discovery, Viacom, Warner Media y Walt Disney Company. Esto explica por qué la encuesta Gallup en 2019 arrojó la interesante cifra de que solo el 41% del público estadounidense confiaba en los medios tradicionales. Curiosamente, mientras el 69% del electorado demócrata confiaba en los medios tradicionales, en el electorado republicano dicha cifra cayó hasta el 15%. Por otro lado, tenemos el famoso conglomerado GAFTAM, que son las empresas tecnológicas más influyentes y mejor cotizadas en bolsa, que por ahora son Alphabet de Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple y Microsoft. Y que no solo se dedican al ramo de los servicios de software, sino que también son importantes generadores de opinión y han demostrado ser sumamente eficientes en moldear los pensamientos e incluso los sentimientos de tanto individuos como comunidades. Ahora, por aquí me gustaría citar a lo que en su momento la escritora Cristina Martín Jiménez en su polémico libro La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, y el cual hicimos por aquí una reseña, ha encontrado la siguiente relación entre dos de las empresas más poderosas del mundo. Obsérvenlo bien y podrán encontrar que son los famosos fondos de inversión como BlackRock y Vanguard están muy involucrados y quienes en conjunto poseen influencia en todas las grandes empresas de Occidente, y no exagero cuando digo en todas, además que ambos están muy ligados al infame y polémico Club Bilderberg, que por cierto, el presidente de BlackRock, Larry Fink, dijo en el foro de Davos, y cito, hay que educar al pueblo para que vote al líder correcto. Como tal, podemos ver aquí a Eric Schmidt, presidente de Alphabet, el cual está por aquí involucrado o asistente desde 2007 a Bilderberg y está involucrado con Samsung, con Huawei, con ZTE, con Asus, Alcatel, Xiaomi, etc. Además que tiene ciertos vínculos polémicos con Barack Obama, Bill y Hillary Clinton y, oh sorpresa, con Joe Biden. Asimismo, tiene relación con estas famosas agencias, la NSA, la CIA y PRISM. Por otro lado, tenemos también a Mark Zuckerberg, presidente de Meta, anteriormente de Facebook, quien asistió al Club Bilderberg en 2011. Y como tal, también está bastante involucrado a NSA, PRISM, la CIA y demás. Además, ha mostrado bastante apoyo a movimientos progresistas como Black Lives Matter, Barack Obama, Joe Biden, Kamala Harris también han estado bastante involucrados en todo esto. Y repito, no necesito dar muchos detalles porque pues todos sabemos que Facebook como tal vende nuestros datos al mejor postor e incluso por ahí tuvieron bastante influencia en las elecciones que llevaron a Barack Obama a la silla presidencial. Estas empresas, por mencionar algunas, han contribuido enormemente en dos aspectos fundamentales en la erosión de la libertad de expresión. Primero, nos han bombardeado con información supuestamente verificada, nos han puesto actores, cantantes, futbolistas, etcétera, en la promoción de una única agenda. Y segundo, han desempolvado la vieja táctica de señalar al disidente. Solo basta con echarle un ojo a dos fenómenos actuales, la pasada crisis sanitaria y el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que si te atrevías a criticar o cuestionar el relato oficial, llegaban grandes cantidades de fanáticos alentados por estas etiquetas de que tu información era falsa
a decirte que eras un negacionista de la ciencia, que debías morir, que eras un fascista, que eras pro-Putin, que eras un autoritario, que eras un ignorante y etcétera. La lista bien podría abarcar varias páginas. Pero muy pocos notaron que con esto se estaba instalando una especie de Ministerio de la Verdad 2.0. Recordemos que en la famosa obra de George Orwell, 1984, el Ministerio de la Verdad era el que se encargaba, en este mundo distópico, pues de mentir y manipular en todo tipo de documentos con la finalidad de que todo coincidiera con la versión oficial del gobierno. Esto es algo que ya está pasando, no algo que vendrá. Solo vas a ir a Facebook o aquí mismo en YouTube, donde además de la ya conocida censura, si cuestionas ligeramente, en la parte inferior de tu video te aparecerá una publicación o una leyenda diciendo que tus datos son falsos, lo cual no me sorprende que ya esté aquí en este video, y por ende pues eres mentiroso, para que de esta manera, sin la necesidad de censurarte tajantemente o castigarte mediante la ley, el resto de los internautas te tachen de conspiranoico y le resten importancia a tu publicación. Para esto se han valido de una industria emergente, la famosa industria de los fact-checkers, los héroes que se encargarán de salvarnos y protegernos de los malvados desinformadores de derecha que buscan cuestionar el relato oficial y que poner en tela de juicio la veracidad de la información. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el famoso Project Syndicate, quien se presenta con la careta de ser una organización internacional y sin ánimo de lucro, donde se reúnen tanto reporteros, periódicos, aunado al hecho de presumir que solo distribuye contenido de calidad y también destaca en sus filas famosos premios Nobel, economistas, líderes empresariales, académicos certificados. Y por otro lado podemos destacar la bien financiada coalición por la procedencia y la autenticidad de los contenidos, C2PA, que es un conglomerado de empresas de la comunicación entre las que destacan la Red Internacional de Verificadores de Datos del Instituto Poynter, la Joint Development Foundation y la Content Authenticity Initiative del proyecto Origin, que por cierto está dirigido por Microsoft y la BBC, y que por cierto el Instituto Poynter está financiado tanto por la Open Society de George Soros como por las diversas filiales de Mark Zuckerberg y Bill Gates. Así que quienes están controlando o quienes están involucrados en todo ese tema del software y la famosa industria tecnológica, también, además del poder que tienen sobre las redes sociales, están involucrados en la verificación de datos. ¿No les parece sospechoso por lo menos? Por otro lado, también podemos mencionar el sitio web de noticias La Silla Vacía, donde ellos mismos admiten haber empezado gracias a la Open Society de Soros y según sus datos publicados, el 35% de su financiamiento vino desde el exterior. Y revelan que la distribución es de la siguiente manera: 9% para USAID, una agencia estadounidense afín al Estado profundo, especialmente de este famoso conglomerado, por así decirlo, progresista del Partido Demócrata, que han estado involucrados en la toma de decisiones de diferentes países y han funcionado como un grupo de presión para la agenda progresista. 5% por la embajada británica, 6% de la embajada de Canadá, 3% de la Ford Foundation y otro 12% entre OSI, IFCN, Membership Puzzle, DAR y Google. Y por otro lado, Facebook contribuyó en un 24% y del resto vino de pequeñas organizaciones y particulares. Otro dato interesante es que uno de los colaboradores, Nicolás Acosta, quien tiene un 5% de participación y es un ingeniero que trabaja para Silicon Valley, está en el área de la inteligencia artificial. Otro caso que podemos analizar es el sitio argentino de chequeado.com, en donde destaca el financiamiento nuevamente de Google, Facebook, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, además del polémico National Endowment Democracy, quien en no pocas ocasiones ha sido acusado de estar estrechamente relacionado a la CIA, al grado que se la ha llegado a conocer como la segunda CIA, sin contar el resto de patrocinadores de menor importancia. Con todo esto debemos entender algo. No existen como tal los verificadores neutrales, especialmente si la gran mayoría están siendo financiados por las mismas entidades. ¿No les parece curioso que los mismos actores invierten en casi todas las agencias de verificación? Vemos a Facebook, vemos a Mark Zuckerberg, a Eric Schmidt, vemos a Soros, vemos a las embajadas de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Más bien, este es un muy claro ejemplo de una operación de ingeniería social a gran escala. Criticamos a China por el crédito social y la inmensa censura que el gobierno somete a sus ciudadanos.
Pero en Occidente vamos hacia el mismo camino. E incluso me atrevería a decir que mucho peor. ¿Por qué? Porque mientras el Partido Comunista Chino, por más autoritario que quieran, su objetivo pues es el control eficiente de la población. Aquí en Occidente vamos a sumar esa terrible agenda con otras agendas mucho más dañinas. Por ejemplo, tenemos la famosa agenda queer, la agenda ambientalista, feminista, abortista y todo esto que critica la cosmovisión judeocristiana, lo cual no solo supone una amenaza para las libertades individuales, sino para la misma base de la sociedad, la familia, ya que con la imposición de la corriente progresista, lo personal se ha vuelto político, por lo que dichos ingenieros sociales no solo aspiran a un estado omnipotente, sino que su objetivo es controlar incluso los pensamientos y emociones de la población. Que dicho sea de paso, ya van bastante avanzados, incluso diría que lo están logrando, ya que como mencioné al inicio, nos han vendido música, literatura y entretenimiento basura, vomitivo, y lamentablemente la gran mayoría de la población lo ha venido asimilando de buena gana e incluso disfrutándolo. Un claro ejemplo de la ventana de Overton. Por último, me gustaría comentar que nuestro buen amigo y colaborador Sergio Maldonado ha lanzado una iniciativa en change.org con la finalidad de hacer evidente el atropello de este Ministerio de la Verdad 2.0 que buscan imponernos y a su vez manifestar nuestro rechazo a la iniciativa de los fact-checkers. El link estará en la descripción, así como el resto de las fuentes para la elaboración de este video. Amigos, como tal, recuerden que todo esto de los fact-check, como tal, está siendo financiado por los mismos actores. Como tal, han censurado en diversas ocasiones. Por ejemplo, podemos hablar de los famosos Twitter Files de Elon Musk, el cual reveló cómo hubo una activa censura de todas las cuentas que criticaron o que expusieron evidencia acerca del fraude electoral en Estados Unidos. O por ejemplo, todo lo relacionado a la famosa laptop de Hunter Biden, la cual pues lo veía en una situación comprometedora con algunas jovencitas e incluso también mostraba algunas fotos de alguna evidente obsesión o gusto por el azúcar glass, saben a lo que me refiero. Entonces, como tal, una y otra vez se ha probado que estas entidades, pues como tal, sirven a ciertas entidades y sirven para crear un relato, un discurso único como tal. Por lo tanto, no debemos creerles, al contrario, tenemos que cuestionar y analizarlo todo. Y el hecho que Bill Gates, que Zuckerberg y todos estos estén involucrados, estén financiando a las mismas entidades que se supone deben decirnos qué es verdad y qué no, no solamente supone un atropello a la libertad, sino también supone esta idea o el avance de esta agenda de querernos tratar como niños, quitarnos nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensar, nuestro juicio crítico y demás. Bueno amigos, como siempre, me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan los sentimientos. Hasta la próxima.